Buenas tardes, soy Andrés Peñaranda. Vamos a hablar del movimiento el cubismo, un movimiento artístico originado en el siglo XX, el cual fue un movimiento que desafió las ideas principales o lo que tiene que ver con el arte tradicional, ¿sí? En ese entonces. Como tal, aquí tenemos una imagen de lo que puede representar el cubismo. Vemos que es un arte que cambia por completo la perspectiva y la forma en la que vemos el arte como tal, la esencia del arte como tal. ¿Por qué? Porque resulta que pasó de ser algo que uno viera como por ejemplo se veían las personas tal y como eran, el realismo se dejó de lado y se comenzó a implementar algo más de apreciativa. ¿Qué quiere decir esto? Que el arte del cubismo llevó a que los observadores o las personas que quieran visualizar este tipo de arte pueden diferenciar o dependiendo de su perspectiva es lo que ellos pueden ver, lo cual pues fue un cambio rotundo en cuanto a todo lo que tiene que ver con el arte tradicional. Vamos a hablar también un poco de lo que tiene que ver con las características del cubismo. Como tal, el cubismo, la principal o una de las características principales es la fragmentación de las formas. Aquí podemos ver otro ejemplo de una de las obras artísticas del cubismo. En este caso, la fragmentación de las formas quiere decir que se dejó de lado esas formas comunes o tradicionales. De por sí vemos figuras o geometrías totalmente diferentes a las que estábamos acostumbrados. También una de sus características es su color reducido. Como tal, la principal o una de las causas de que sea un color reducido es porque los artistas buscaban que la principal parte o la principal situación de atención fueran las formas y la representación de cada una de ellas. Que el color fuera un tema como de acople, más no lo principal en sus obras artísticas. En este caso, también vemos un tipo de colocación aleatoria. ¿Qué quiere decir esto? Que sus obras artísticas están representadas por medio de figuras geométricas que están puestas de una manera aleatoria con el fin de poder dar o representar algo a lo cual pues nosotros podemos ver cotidianamente, pero de una manera muy diferente y aplicando como tal la esencia del cubismo, que es la representación o es una manera de poder ver de diferentes perspectivas o diferentes maneras una misma obra. En cuanto a sus principales exponentes, tenemos uno muy conocido, el cual es el señor Pablo Picasso. Como tal, es considerado como uno de los padres del cubismo. Sus obras dieron o rompieron con el tradicionalismo que se podía ver anteriormente en diferentes obras artísticas. Otro de sus exponentes es conocido como Juan Gris. Este autor principalmente fue caracterizado por llevar un tipo de diferencia en el cubismo, el cual era un cubismo más sintético. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no se enfocaba tanto en representar una figura humana, una figura que podemos ver durante todo el tiempo, sino que eran solo figuras geométricas con colores llamativos. De modo que pues no representaban como tal una figura que viéramos siempre, sino que ya fuera directamente relacionado con la perspectiva de una persona. Por ejemplo, una persona podía ver con sus obras, puede ser un círculo, puede ver una casa, puede ver una persona, un animal. Cada persona tenía su propia forma de ver el arte. Aquí mismo pues también les voy a presentar lo que tiene que ver con algunas de las obras, como lo puede ser una de Pablo Picasso y la otra del señor Juan Gris. Como lo mencionamos anteriormente, el cubismo fue un impacto en cuanto a la manera de ver el arte. Asimismo, pues
recibió muchas críticas en cuanto a su manera de actuar en el arte. ¿Qué quiere decir esto? Recibió críticas como por ejemplo lo que tiene que ver con la pérdida de la representación realista, que es lo que mencioné anteriormente. Ya no había más realismo en las obras, o en este movimiento no hay realismo, sino todo es totalmente a interpretación. En este caso también lo incluye en el hecho de que de pronto falte esa emoción y belleza que se podía ver en los cuadros tradicionales, que cada rostro representaba una visión diferente, una emoción, un sentimiento. Como ahora o en este movimiento son cuadros, literalmente no demuestran algo en específico. Y lo otro es la dificultad de interpretación, ya que pues un artista puede decir, no, yo estoy dibujando una casa, estoy dibujando una persona llorando, pero puede que en la obra, dependiendo de la manera en la que uno lo ve, no sea lo que se ve. Como tal, pues esto es lo principal del movimiento del cubismo que me llamó mucho la atención. Y en este caso, pues agradecerle por su tiempo y por su disposición a que tenga